El Señor, solo vine a alabar su santo nombre. Solo vine a alabar su santo nombre. Intentará enviar el ratón. Ese ratón. Él ha hecho grandes cosas. Él ha hecho grandes cosas. Él ha hecho grandes cosas. Bendice su santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía. Bendice al Señor, oh alma mía. Y todo lo que hay en mí, bendito es. Lento. Gracias, Jesús, de todo corazón. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Bueno, quiero animarles acerca de la reunión de oración del Día de los Caídos. Es mañana a las 10:30. Y como dijo la pastora Gail, hemos estado, no estoy seguro si lo hacíamos antes de 2005 o no, pero en 2005 el Señor realmente nos habló proféticamente al principio y nos dieron el acta. Así es como se ve nuestro ministerio. Esto es lo que quiero que hagan. Aquí es donde quiero que vayan. Y creo que está en nuestro sitio web. Estaba en nuestro sitio web. Es Novedoso en su totalidad. Lo era en su totalidad. Y como lo teníamos grabado entonces. Alguien pudo transcribirlo, pero esa era nuestra parte de esa dirección. Así que básicamente celebramos durante los últimos 20 años. Para asegurarnos de que hemos sido obedientes al llamado, ya sabes, eso es lo que dice lo imposible. He sido obediente al llamado, ¿sabes? Y eso sería lo primero y más importante. Ante todo, asigna el amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso es lo número uno. Pero lo segundo es perseguir la asignación de Dios con toda tu mente. Eso es más importante que cualquier otra cosa que hagas. Es más importante. Y lo que quieres hacer es más importante que lo que pensabas que era lo correcto. Pero la asignación de Dios sobre tu vida y la búsqueda de esa asignación, porque la alegría está encerrada en esa búsqueda. Sí. La prosperidad está encerrada en esa búsqueda. La sanidad está encerrada. Todo lo que deseas está encerrado en la búsqueda de la asignación de Dios sobre tu vida. Y mientras te ocupas de eso, Él se ocupa de todas esas otras cosas también. También, sabes, el Señor realmente me habló. Y yo, sabes, si tenemos una palabra recién salida del horno, solo quiero asegurarme de que, sabes, te lo doy. Y hemos hablado de esta palabra tantas veces, así que no te aburriré con todos los detalles. Pero es donde David y sus hombres han estado fuera y regresan a Siclag. Regresan a la ciudad en la que viven, Siclag. Y Siclag ha sido quemada con fuego. Y las mujeres y los niños han sido secuestrados y todos se han ido. Y llegan a la escena y ahí están y no hay nadie allí. El lugar ha sido reducido a cenizas. Y dice que el pueblo alzó en realidad, esa es toda la historia. Versículo 4. Así que David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedó más fuerza para llorar. Las dos esposas de David fueron tomadas cautivas. Y David se angustió mucho. Pero el pueblo hablaba de apedrearlo porque el alma de todo el pueblo estaba afligida, cada uno por sus hijos e hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. La Biblia no describe cómo se animó David en el Señor. Eso, de nuevo, es un porcentaje de ello. La Biblia no lo dice. ¿Cómo se animó a sí mismo? Definitivamente, creo que eso queda a nuestro. Muchas veces la Biblia hace eso, deja algo a tu imaginación. ¿Sabes tú qué piensas? Eso. ¿Sabes cómo se animó él en el Señor? Bueno, te diré, lo primero que hizo antes de cualquier otra cosa fue arrepentirse. Porque el arrepentimiento lleva consigo un gran poder espiritual. Él se arrepintió de cualquier cosa en la que se hubiera desviado en esa situación. Quizás lo hizo. No dejó hombres para proteger la aldea. No dejó a alguien para proteger. No tenía algún tipo de sistema de alerta temprana.
No tenían un lugar al que pudieran ir, ya sabes, algo así. Pensé un poco de esperanza, como sea que llames a esas cosas, un refugio o algo así. Todo tipo de situaciones diferentes que podrían haber cambiado el rumbo de lo que sucedió. Pero te aseguro absolutamente que así fue como él comenzó el proceso de animarse en el Señor, arrepintiéndose. Y te diré esto, que si hay algo que no está saliendo bien en tu situación o algo que simplemente no, ya sabes, simplemente no. Empieza arrepintiéndote, ya sabes, y simplemente di, Dios, puede que ni siquiera sepa qué hice. Ya sabes. Pero debí haber tenido parte en esa situación, porque sin importar lo que te haya pasado, nunca fue 100% culpa de otra persona. Y necesitas reconocer tu parte para que Dios pueda dar, porque Dios no puede perdonar aquello de lo que no te arrepientes, ya sabes, y ese es el asunto. Si quieres que Dios arregle una situación, amigo, quiero decir, tienes que arrepentirte de tu parte en eso. Y una vez que hayas hecho eso, ahora Dios puede perdonar. Él puede empezar a ministrarte. Y hay otras cosas también. Ahora, no tengo ninguna duda, porque David era un adorador. No tengo ninguna duda de que él estaba adorando, ¿sabes? De eso no tengo duda. No tengo duda de que probablemente estaba repasando las escrituras, ya sabes, lo que había en su corazón, tal vez incluso algunas palabras que Dios le había dado, o lo que sea. En todo caso, tal vez eso va más allá del punto de lo que estamos aquí para hablar. Lo que solo quería mencionarte es que comenzó con nosotros, y es una herramienta que deberíamos dominar. Sabes, hemos estado hablando de Deuteronomio 8:18. Eso tiene que ver con el poder para crear riqueza. ¿Y quieres revisar y asegurarte de que nuestro sonido esté bien? El poder para crear riqueza. Y vamos al versículo 18. Él dice que nos dio el poder para crear riqueza, para que Él pudiera cumplir su pacto a través de nosotros. O lo hace Él mismo, pacto con nosotros. Así que el poder para crear riqueza está en el pacto, pero es con el propósito de cumplir el pacto. Ahora, uno de los elementos del gobierno, uno de los elementos del pacto era el poder para crear riqueza. Ahora bien, en ese contexto de lo que él está hablando, no hay necesariamente, ya sabes, prosperidad, riqueza financiera. Así que podría ser sanidad, podría ser dirección, podría ser arrepentimiento, podría ser perdón. Podría ser todas esas cosas que están abarcadas en la palabra griega sozo, que significa nada falta, nada está roto. Sanidad, plenitud, todas esas cosas. Todos ellos están incluidos en el poder de crear bien. Solo me gustaría animarte que la mayoría de nosotros no es la mayoría de nosotros. Nuestros primeros pensamientos que necesito ir a arrepentirme. Pero debería serlo. Debería hacerlo porque hay una fuerza espiritual involucrada. Hay una poderosa fuerza espiritual involucrada que te impulsa, que te mueve hacia adelante. Cuando te arrepientes de una situación, puedes invitar al Espíritu Santo a entrar y empujarte en la dirección en la que se supone que debes ir. Así que quiero animarte, ya sabes, no pases eso por alto. Situación ahora, de nuevo, en la pila de piedras débiles. Hemos estado hablando sobre Deuteronomio 8:18 y el poder para crear riqueza. Y lo que dijimos al respecto, disculpa, esto es solo un breve resumen. Lo que dijimos al respecto fue que puedes tener el poder para hacer algo, pero si no tienes las herramientas para hacerlo, ese poder es relativamente inútil para ti. Debes tener también las herramientas. Así que lo que hizo Dios fue darnos el poder para crear riqueza, pero también nos dio las herramientas que se suponía que debíamos usar, y esas herramientas debían servir como ayudas o equipos para el poder de crear. Bueno, una vez más, fuera lo que fuera,
Y así cuando necesitabas dominar el uso de esas herramientas. Hemos estado hablando, y hablaremos un poco más de ello hoy, hemos estado hablando sobre el poder de las palabras, el poder que está contenido en las palabras, el poder que está contenido en el Evangelio, en particular como siendo una de las grandes herramientas que tenemos. Y de nuevo, el arrepentimiento ciertamente es una de ellas, las grandes herramientas que tenemos. Pero otra herramienta que fue absolutamente fundamental, que Dios nos dio y que es una de las más poderosas e importantes que tienes, es la capacidad de usar el tiempo de la cosecha, la capacidad de usar la siembra y la recolección. Y quiero que miremos hacia atrás. Aquí vamos a ver Génesis capítulo 8. Solo como una especie de recordatorio sobre eso, así podemos retomar desde donde estamos. Tú deberías convertirte en un experto en energía solar. Deberías volverte absolutamente, altamente capacitado. Eso es sembrar y cosechar. Y este pasaje en particular que vamos a ver aquí, Génesis 8, comenzando en el versículo 18, lo vamos a analizar. Y ese es un pasaje fundamental respecto a la siembra, la cosecha en el ámbito natural. Pero en Marcos capítulo 4, él habla sobre sembrar y cosechar en el ámbito espiritual. Y la idea ahí, lo que dice en el versículo 3, es que en realidad en el versículo 14 dice, el sembrador siembra el trigo, el sembrador siembra la palabra. Pero en el versículo 3 dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Él está describiendo quién se supone que debes ser. En otras palabras, si estás en pacto con Dios, estás en pacto. Y nuestro pacto, por cierto, nuestro pacto es a través de Jesucristo. Somos la justicia de Dios, Dios en Cristo. No somos la justicia de Dios por nosotros mismos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y nuestra raíz o nuestro camino hacia la justicia es por Jesucristo. Así que somos la justicia de Dios en Cristo porque elegimos terminar con Cristo. Y este pacto que hemos aceptado no fue un pacto que se hizo contigo. Fue un pacto que se hizo entre Dios y Jesucristo. En nombre de toda la humanidad. Jesucristo fue el sustituto de toda la humanidad, lo que le permitió pagar el precio por tus pecados. De lo contrario, nunca podrías entrar en la presencia de Dios. Pero porque Jesucristo tomó el castigo sobre sí mismo, ese que tú debías. Porque Él tomó ese castigo, Él pagó el precio por ti y por mí. Y así cuando nosotros, lo que Él hizo, cuando aceptamos que Él pagó ese castigo por nosotros, entonces podemos entrar en el pacto que Él hizo con Dios. Y eso es algo clave. Una vez más, en realidad no es tanto así. Nuestro pacto es con Dios a través de Jesucristo. Y ahí hay una distinción importante. Así que incluso el poder de crear, fue por ese pacto. Aleluya. Ahora, una vez más, Marcos capítulo 4, versículo 3. Escucha atentamente. Escucha con la intención de oír, de entender y de obedecer. Eso es lo que significa escucha. Así que escucha. He aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador no es un vendedor casual. No es alguien que decidió, esto es lo que voy a hacer. No, un vendedor es quien se supone que eres. Eres continuamente un vendedor. Eres vendedor todos los días. Eso es lo que haces. Eres un sembrador. ¿Ves? ¿Qué tipo de semilla? ¿Debería ser un sembrador del amor de Dios? ¿No debería ser un sembrador de la palabra de Dios? No debería ser un sembrador de muchas cosas diferentes, pero eres un sembrador. Eso es lo que eres. Salud, como un sembrador. Yo soy un sembrador, dilo. Digo, soy una espada. Aleluya. Algunas personas lo entienden más rápido que otras. Gracias. Mientras lo entiendas. Y eso es todo lo que realmente importa. Ahora, Génesis 8:18.
Así que ahora es cuando Noé ha bajado del arca. Y recordamos que Noé era el único hombre justo en la tierra. Dios salvó a 8 personas. Él salvó a Noé, a la mujer de Noé, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Esas eran las personas. Fueron 8 personas las que se salvaron. Había uno que era justo. Noé era el único que era justo. Las otras personas no lo eran. Ellos lo eran y era una imagen de Cristo, porque la familia de Noé fue declarada justa para que pudieran entrar en el arca. Fueron declarados justos porque estaban en pacto con Noé y Dios no estaba dispuesto a hacer que él pereciera y empezar de nuevo con Noé. Necesitaba algo más con lo que empezar. Necesitaba rescatar a una hembra porque ya había celebrado. ¿Sabes? Él ya había separado la parte femenina de la masculina, así que necesitaba un macho y una hembra, pero también necesitaba personas para hacerlo, ¿sabes? Su familia fue salvada además de Noé. Ahora acaban de bajar del barco aquí. Y dice, y salió Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él. Toda bestia, todo reptil, toda ave, todo lo que se arrastra sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y Noé edificó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Podemos leer eso como: Noé construye un altar para Dios. Baja del barco y lo primero que hace es construir un altar para Dios y hace ofrendas para Dios. Ahora bien, eso no solo fue algo que hizo Noé, sino que es algo que está en la base de conocimiento de la creación. Hay ciertas cosas para las que no hay evidencia, no hay referencia de que esas cosas hayan sido enseñadas alguna vez seres humanos. Y aún así tienen, por ejemplo, la capacidad de hacer una ofrenda. No hay evidencia real de que eso haya sido enseñado, y sin embargo, él lo hizo, y sin embargo, lo hace. No hubo. En el tiempo de Caín y Abel, entendemos que Caín mató a Abel principalmente como resultado del vínculo. Ya pasaron el tiempo. Esa fue la razón principal, porque había ofrendas distintivas entre los dos. Una de ellas fue aceptada, pero la otra, otras madres no, excepto yo. Eso puede cambiar. No puede cambiar eso. Pero hasta ese momento, y vemos que ellos traen ofrendas, nunca hay una discusión sobre que alguien haga una ofrenda. No hay ningún registro de que Adán haya enseñado a sus hijos a hacer una ofrenda. Entonces, ¿qué concluimos de eso? Tiene que ser estar en el conocimiento de la salvación. En otras palabras, se requiere que los hombres hagan ofrendas. Sí. E incluso bajo los antiguos sistemas feudales, ya sabes, los sistemas de señorío feudal, cada cierto tiempo, a menudo la gente tenía que venir y jurar su sumisión al rey, o al señor del castillo, o al señor feudal, o a quien fuera. Tenían que venir cada cierto tiempo, tenían que jurar su sumisión, tenían que traer regalos. Tenían que traer, no los llamaban diezmos, pero eso era lo que traían. Tenían que traer los productos de sus granjas o algunos de los animales que criaban o lo que fuera que tenían que hacer. Tenían que traerle regalos a ese señor. Sí. Y tenían que jurar su lealtad y sumisión a ese señor. De lo contrario, ya sabes, lo sacaban y lo ejecutaban. Bueno, esto es simplemente, eso es algo que está en la base de conocimiento de la creación. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Esto de hacer ofrendas, presentar una ofrenda ante Dios, está en la base de conocimiento de la creación. Ahora, lo que Él está ofreciendo ahí, está ofreciendo aves y animales y sacrificios y holocaustos y cosas así. Y tú y yo, nosotros no. Ofreced hoy holocaustos, animales y cosas semejantes. Pero deberíamos estar trayendo ofrendas a Dios. Deberíamos hacer una ofrenda. Sea cual sea esa ofrenda, no estoy siendo específico respecto a eso. No sé cuál podría ser tu ofrenda. La ofrenda más importante, una vez más, es tu amor. La instrucción de Dios fue que el primer y más importante mandamiento es que ames al Señor, tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma
Eso es lo que se supone que debes traer primero. Esa es la única ofrenda. Él te está diciendo cuál es la cosa más importante, la obediencia a los mandamientos. Pero se te exige hacer ofrendas y traer ofrendas. Así que eso es lo que Él hace. Ahora, así que Noé construye un altar al Señor y toma de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofrece holocaustos sobre el altar. Y el Señor percibió un aroma agradable, y el Señor dijo en su corazón: no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Tampoco volveré a herir más a todo ser viviente, como lo he hecho. Así que Dios acepta la ofrenda y hace una promesa. Él cambia su conducta, bueno, porque hasta ese momento tenía el derecho de hacer lo que todos hicieron. Ahora voluntariamente se restringe y dice, como resultado de esa ofrenda, no volveré a destruir la tierra. La siguiente frase es a la que queremos llegar. Mientras exista la tierra, el mar, el tiempo, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no debería cesar. Te está indicando las dos herramientas principales que se requieren para realizarlo. Las dos principales herramientas que se requieren. La primera es la ofrenda de ti mismo, la ofrenda de tus bienes o lo que sea que corresponda, pero eso es lo primero. Lo segundo es tu capacidad para usar la siembra en la cosecha. Es decir, cuando puedes traer una ofrenda de arrepentimiento. ¿Recuerdas de lo que acabamos de hablar? Puedes traer otra para arrepentirte de tu parte en una situación en particular, especialmente si tu parte fue bastante pequeña. Puedes traer eso como una ofrenda delante de Dios y decir: Dios, necesito que arregles esta situación. Necesito que corrijas esta situación. Y te traigo una ofrenda. Pero el proceso de siembra y cosecha, sembrar y recoger, quiero que notes que hay una parte A y una parte B en esto. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, esa es la parte A. La parte B es frío y calor, verano e invierno. Ellos y yo no cesaremos. Así que la parte A es... La parte A es el proceso de sembrar y cosechar. La parte B son las estaciones. Y lo que él está diciendo ahí es, escuchen, estas son cosas que van a durar mientras exista la tierra. La capacidad de sembrar y cosechar y las estaciones. Vas a tener estaciones en la vida. Vas a tener temporadas de abundancia. Vas a tener temporadas de enfermedad. Tendrás temporadas de dolor. Tendrás temporadas de todo tipo de situaciones diferentes y así sucesivamente. La manera de cambiar la estación es el tiempo de sembrar. El tiempo de sembrar y la cosecha fue el regalo que Dios te dio para cambiar la estación. Si estás en una situación delante de Dios en la que no sientes que tienes el favor de Dios o no sientes que Dios está obrando a tu favor, es un buen momento para arrepentirse. Si no tienes esa sensación, entonces, porque mucha gente, lo que me encanta de esa canción, la bendición, es que Dios está a tu favor. Dios está contigo. Él es para mí. Él está conmigo. Y tú deberías estar recordándotelo continuamente. Eso es, estamos en el Día de los Caídos. Sí. ¿Qué es un memorial? Dios creó el memorial. Dios fue el inventor del memorial. Sí. Él fue quien creó todos los memoriales. Y la idea era hacer que uno mismo recordara. Eso es básicamente lo que es un memorial. Hacer que uno mismo recuerde. Y vemos eso repetidamente a lo largo de las Escrituras allí. De que Dios está introduciendo algo para causarse a sí mismo. Por ejemplo, pone un arco en las nubes. Pone un arco iris en las nubes. Era con el propósito de recordarse a sí mismo. No destruiré la tierra con un diluvio y provocar lluvias como esas. La Biblia dice específicamente que era para recordarse a sí mismo. Dios no iba a olvidar. Y Dios no va a olvidar. Dios no olvida nada. Pero para causar que
Recordar significa que voy a hacer algo por ti, algo bueno para ti. En otras palabras, para hacer que te acuerdes, estoy trayendo situaciones para poder actuar en ellas, para poder realmente hacer algo. Eso es lo que es un Mahoran. Y así, esta actividad aquí, esta semilla hecha en la cosecha, el sembrar y cosechar, es una de las herramientas más importantes que tiene un cristiano, porque es la manera en que puedes cambiar una temporada. ¿Acaso no todos tenemos temporadas? ¿Sabes? Puedes tener una temporada de desánimo. ¿Sabes? Tal vez perdiste tu trabajo. Quizás tienes un trabajo nuevo que no está yendo tan bien. ¿Sabes? Tal vez hay todo tipo de situaciones en las que, ¿sabes? Puedes estar en una temporada que necesitas cambiar. Escucha, yo que he estado ahí muchas veces. Necesito cambiar la temporada. Y sembrar y cosechar es, de hecho, lo recuerdo, y esto es muy propio de mí, pero recuerdo que cuando me gradué de la universidad creí que necesitaba cambiar la temporada. Así fue como terminé en Miami. ¿Sabes? Decidí que, simplemente iba a cambiar. Y así que mi semilla fue mudarme a Miami, ¿sabes? Y no sé si fue una buena semilla o una mala semilla o lo que haya sido el caso. Pero el punto era que fue una semilla para eso, para cambiar la temporada en la que me encontraba. Y tú podrías, ¿sabes? Recibimos un correo electrónico de un hombre que es parte del ministerio hoy o esta semana. Y él dijo, ¿sabes? Dijo, he estado en un trabajo tóxico durante años. Él dijo, acabo de conseguir un nuevo trabajo. Dijo, me di cuenta de que necesitaba un cambio. Así que se le habían presentado muchas oportunidades para cambiar de trabajo. Correcto. Simplemente nunca las tomó. Y ahora de repente decide, voy a fingir una. Voy a cambiar mi temporada. Así que ya tienes la idea. El tiempo de sembrar y cosechar es con el propósito de ayudarte a cambiar de temporada, porque para eso están estas otras cosas aquí. Son temporadas. Ahora lo que dijimos fue, y quiero que lo escuches de nuevo, tu capacidad para usar el tiempo de sembrar y cosechar es la habilidad más importante, o una de las más importantes que tienes, y una en la que deberías trabajar conscientemente. Para desarrollarla, para usar esa temporada, para usar esa herramienta, o para usar esa arma para cambiar tu situación. Sea lo que sea que haya sido, ahora. Mira, uno de los versículos clave que realmente aprecio y valoro profundamente sobre la semilla está, como sabes, en un Salmo, 126. 1.26, sí. Y termina diciendo, ¿sabes? No tenemos que buscarlo ahora, pero termina diciendo, el que sale llorando, llevando la preciosa semilla, sin duda volverá con regocijo, trayendo sus gavillas consigo. ¿Qué significa eso? Significa que hay una garantía. En otras palabras, cuando estás sembrando las semillas más valiosas en los niños, hay una garantía sobre la cosecha de esa semilla. Ahora, si es una semilla insignificante o no importa o lo que sea, está bien, ya sabes, ¿y qué? ¿Cuál es ya sabes, tal vez produzca fruto y tal vez no. Pero cuando esa semilla es preciosa, hay una garantía de la cosecha. Aunque sea una semilla muy valiosa, sin duda regresará trayendo consigo las semillas. Ahora, ¿qué determina si una semilla es valiosa o no? Dios tiene una jerarquía de valores, por decirlo así. Ahora, en nuestro mundo en el que vivimos, donde vivimos en lo que llamamos un sistema monetario, vivimos bajo un sistema monetario, el valor se mide por cuánto dinero cuesta. ¿Sabes? Si cuesta 50 centavos, no tiene ningún valor. ¿Sabes? Si cuesta $50 millones, tiene un valor extraordinario. Así que entiendes la idea y todo lo que hay entre esos extremos. Y todo lo que está en medio se mide por lo que cuesta. Pero Dios no usa el dinero. Amén. No tiene ningún interés en el dinero, excepto en lo que se relaciona contigo. Es porque Él sabe que lo necesitas. Tienes que tener dinero para poder funcionar. Así que por eso es importante para Dios, porque es importante para ti. Pero fuera de eso, Dios no tiene ningún interés en eso. En lo que Dios tiene el máximo interés, hay dos cosas en las que Dios está realmente interesado. Gracias.